En el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 20. Aleluya, santo es el Señor. En el libro de Números, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 14. Amén. Unos minutos más y luego ya nos vamos a poder sentar. ¿Lo tienen? Números 20, 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Pero Edom le respondió, versículo 18, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, y yo y mis ganados daré el precio por ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él le respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Hasta acá la palabra del Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Si tienen sed, las hermanas que prestan servicio en la iglesia pueden acercar agua a los hermanos. Aleluya. Y si usted tiene algún recipiente, alguna botellita que necesita recargar, pídale a las hermanas que están allá en el fondo que ellas le van a recargar la botellita de agua. Gloria a Dios. Vemos aquí que el pueblo de Israel necesitaba pasar, pero ¿hacia dónde necesitaba pasar? El pueblo de Israel estaba en el desierto y había llegado el tiempo en que tenían que ir y tomar Canaán, la tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra que fluye leche y miel. Era necesario que ellos activaran nuevamente la marcha para ir y tomar posesión de aquella tierra que Dios había prometido. Cuando dice gloria a Dios. Para poder entender un poco más acerca de esta palabra y el porqué y cómo es que Israel se encuentra en esta situación, quiero hacer una pequeña introducción histórica acerca de Israel. Amén. Este pueblo de Dios, como lo he explicado en otra prédica, tuvo un comienzo. Luego de ese comienzo, el pueblo de Israel tuvo un comienzo. Tuvo un periodo, luego un periodo de transición. Diga conmigo, un periodo de transición. Y luego un destino final. Amén. ¿Dónde se origina el pueblo de Israel? Se origina en la promesa de Dios a Abraham. Diga conmigo, se origina
en la promesa de Dios a Abraham. Cuando dice gloria a Dios. Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia. Entonces este pueblo se origina en la promesa de Dios. Y la tierra prometida es la promesa de Dios para ese pueblo, para el pueblo de Dios, para esa descendencia. Entonces, vemos que Israel es la promesa de una descendencia grande para Abraham. Abraham, podemos ver que él tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Él tuvo otros hijos. Quiero aclarar que él tuvo otros hijos. Uno lo tuvo en su fuerza y no en la promesa de Dios. Ese fue Ismael. Y luego que tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa, después de que Sara hubo fallecido, él dice que volvió a tener otra mujer y con esa mujer tuvo hijos. Pero el hijo de la promesa, diga conmigo, era Isaac. Isaac tiene dos hijos. Uno es Esaú y el otro era Jacob. Cuando dicen gloria a Dios. Y luego de Jacob, que el Señor le cambia el nombre y le pone Israel, nacen 12 tribus. Le nacen a Jacob, Israel, le nacen 12 hijos, y que de ahí es el nombre de las 12 tribus de Israel. Y nace y surge toda la descendencia del pueblo de Dios. Luego, nosotros podemos ver, si usted va a Génesis 12:7, vamos rápidamente a Génesis, al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7, aleluya. Podemos ver aquí la promesa de Dios. Como le dije, el pueblo de Israel era la promesa de una descendencia para Abraham, y la tierra prometida era la promesa para ese pueblo, la promesa para Abraham también. Amén. ¿Lo tienen? Génesis 12:7. Y dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daréis la tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Luego vemos, yo voy a hacer un resumen, pero para que usted pueda entender cómo fue la línea de los acontecimientos. Entonces, resulta que ya la tribu de Israel, ya grande, desarrollada, numerosa, los hijos de Israel ya se habían casado, ya habían tenido descendencia y tenían criados y tenían servidumbre, ¿no es cierto? Y entonces dice la palabra del Señor que hubo una época donde vinieron 7 años de vacas gordas, 7 años de abundante prosperidad en la tierra, y luego de esos 7 años de abundante prosperidad vinieron 7 años de gran hambre sobre la tierra. Y resulta ser que estando ellos en esos 7 años de gran hambre, es que abandonan su tierra para ir a Egipto, que era el lugar donde estaba José, uno de los hijos de Jacob, que es Israel, y que él había sido levantado como gobernador de toda la tierra de Egipto. Y entonces el pueblo de Israel empezó a ir a Egipto para comprar alimento. Y en ese momento es cuando José reconoce a sus hermanos y hubo una reconciliación. Y entonces
José hace traer a su padre, a sus hermanos, a toda su parentela, desde la tierra donde estaban habitando hasta Egipto. ¿Qué pasó? Se quedaron a vivir en Egipto y pasaron 400 años. Amén. Pero no fueron 400 años fáciles. Mientras estaba vivo José y mientras estaba vivo Faraón, que era quien amaba y apreciaba a José, por lo que José tenía, por lo que había en José, que era la presencia de Dios. Y entonces, mientras estaba vivo Faraón y mientras estaba vivo José, no hubo problema. Pero muerto José y muerto Faraón, se levantó un nuevo Faraón. Y al ver que el pueblo de Israel era numeroso en gran manera, tuvo temor de que ese pueblo se levantara contra el pueblo egipcio. Y entonces los sometió a esclavitud y los sometió a una vida oprimida, a una vida de servicio extremo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Egipto, donde eran ellos utilizados, como dije antes, como esclavos. Pero al cumplirse los 400 años, y Dios, que sabe todas las cosas, Dios le había advertido a Moisés, a Abraham, le había dicho que llegaría. Abraham todavía no tenía descendencia, todavía ni siquiera le había llegado el hijo de la promesa, pero Dios, que todo lo sabe y que todo lo ve, ya le había advertido en la palabra. Podemos ver en Génesis que Él le dice que ese pueblo, el pueblo que sería el pueblo, la descendencia de Abraham, llegaría un día en que viviría en tierra ajena, y allí en esa tierra ajena viviría en opresión y en esclavitud, pero solamente serían 400 años. Cuando llegan esos 400 años de esclavitud, Dios, ¿a quién levanta? Levanta a un libertador, que este libertador es Moisés. Y entonces Moisés se levanta y obedece el llamado de Dios, obedece la voz de Dios, se presenta ante Faraón, y a través de la mano poderosa de Dios, Moisés empieza a hablar lo que Jehová ponía en su boca, ¿no es cierto? Pero como Jehová había endurecido el corazón de Faraón, dice que tuvo que mandar 10 plagas, hasta que en la última plaga, cuando Egipto quedó destruido, dice la palabra de Dios que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. Es cuando Faraón ha decidido dejar al pueblo de Israel partir hacia su tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta ahí usted puede entender el transcurso de la historia. Amén. Ahora, Dios saca a Israel de Egipto con mano poderosa. ¿Y hacia dónde lo lleva? Primero le hace atravesar un desierto para que Israel en ese camino del desierto pueda llegar hasta Canaán. Para llegar a Canaán, Israel tenía que atravesar un gran desierto. Ahora, nosotros tenemos que entender que bíblicamente cada una de estas cosas, Egipto, el desierto y Canaán, tiene una representación. Muchos ya sabemos a través de la enseñanza que Egipto representa el mundo, donde nosotros vivimos en oscuridad, bajo opresión, bajo esclavitud del pecado y bajo esclavitud de Satanás, en muerte espiritual, en tinieblas. ¿Usted está entendiendo eso? Egipto representa el mundo, una vida sin Cristo, una vida sin salvación, una vida a merced de Satanás. Ahora,
El desierto, ¿qué representa? Yo les dije al principio que este pueblo de Dios se originó en una promesa, pero luego este pueblo de Dios tuvo un tiempo de transición. ¿Sabe qué es un tiempo de transición? Un tiempo de transición es donde una cosa es transformada en otra. Algo que empezó y es transformado en otra cosa. La mariposa tiene un periodo de transición donde es gusano, donde es oruga, pero después de un tiempo que pasa, está en su capullo y luego de ese tiempo sale y es transformada en una mariposa. Ese es el periodo de transición. Ahora, ¿qué es el desierto? El desierto fue para Israel el periodo de transición, donde se tenía que producir el cambio de lo viejo en lo nuevo. ¿Qué quiero decir? Israel durante 400 años vivió en esclavitud. Los primeros que pisaron la tierra de Egipto, ellos habían vivido en libertad. Pero los que nacieron después de ellos, nacieron en esclavitud. Entonces la mentalidad de ellos, ¿qué mentalidad era? Mentalidad de esclavo. No era mentalidad de libre. Vivieron durante 400 años y todas las generaciones que salieron después de la primera generación que llegó ahí, tenía una mente de esclavo. Dios tenía que transformar esa mente de esclavo para hacer de ese pueblo el pueblo de Dios, para hacer de ese pueblo un pueblo diferente, para hacer de ese pueblo un pueblo que llevara el mensaje a través de las naciones, porque ese era el deseo de Dios. Dios tomó a Israel, Dios tuvo una promesa con Abraham y quería hacer de ese pueblo un pueblo diferente, para que a través del pueblo de Israel las naciones conocieran al único y al verdadero Dios. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, el desierto era el periodo de transición. El desierto era la transición para el pueblo de Israel, para el cambio. ¿Sabe que muchos pueden pensar que el desierto es un lugar feo y es un lugar malo? ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿qué hay? Nada. Hay desierto, hay sequedad, ni siquiera hay agua, ni siquiera hay un pastito. No hay nada en el desierto. En el desierto, ¿qué hay? Hay soledad. ¿En el desierto hay tierra productiva? No. Es tierra seca, es tierra árida, es tierra sin alimento, es una tierra de carencias, es una tierra donde uno aparentemente va a sufrir. Cuando dice gloria a Dios. Pero sabe que hoy tengo una noticia para usted. El desierto es todo lo contrario. El desierto representa cuando Dios con mano poderosa nos liberta de las tinieblas. Representa cuando Dios con mano poderosa nos quita, nos aparta, nos arranca del mundo. Pero el Señor nos mete en ese desierto y nos aparta del mundo. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, el Señor empieza un proceso de descontaminación. Diga conmigo, descontaminación. El Señor empieza un proceso de limpieza. El Señor empieza a sacar de tu vida y apartar de tu vida las cosas del mundo. El Señor empieza a apartar de tu vida todo lo mundano. El Señor empieza a apartar de tu vida no solamente las cosas mundanas, sino que el Señor también aparta de tu vida las personas. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser hasta pareja. Pero el Señor saca de tu vida en el desierto a todas las personas que pueden ser de mala influencia, a todas las personas que vienen para obstaculizar tu avance espiritual y la obra que Dios quiere hacer en vos, la obra de transformación, la obra de limpieza, la obra restauradora. Entonces Dios tiene que llevarnos al desierto para que en el desierto nosotros seamos
seamos cambiados, para que en el desierto nosotros seamos transformados. ¿Sabe qué es lo que tiene que morir en el desierto? En el desierto tiene que morir su propia fuerza para que pueda glorificarse Cristo. En el desierto tiene que morir su carne. En el desierto tiene que morir su carácter. En el desierto tiene que morir la murmuración. Tiene que morir la queja. Tiene que morir la mentalidad de esclavo. La mentalidad mundana tiene que morir. En el desierto, ¿sabe lo que tiene que morir? Tiene que morir el yo, para que viva Cristo, para que se glorifique el Señor. Eso pasa en el desierto. Es el desierto para nosotros, es nuestro proceso de cambio. El desierto para nosotros es el proceso de transición donde somos mudados, donde somos transformados y convertidos en esa nueva criatura que es según Dios, en el nuevo hombre según Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra de las cosas que pasa en el desierto es que nosotros debemos hacernos totalmente dependientes de Dios. Porque si nosotros no nos hacemos totalmente dependientes de Dios, en ese proceso donde Dios empieza a arrancar todo lo que nos sirve, donde el Señor empieza a trabajar con nuestro carácter, donde el Señor empieza a arrancar, y cuando el Señor empieza a hacer esa obra de limpieza, donde transforma, donde arranca, donde grita, produce un dolor en nuestra vida. Produce cuando Dios tiene que limpiar lo profundo, cuando Dios tiene que limpiar y arrancar la inmundicia, cuando Dios tiene que limpiar y arrancar lo que contamina, y muchas veces hasta no queremos dejar lo que nos contamina, hasta no queremos dejar la inmundicia, Dios tiene que arrancar. Entonces Dios tiene que orar duro, y es en esos momentos cuando Dios trabaja duro, que si usted no se hace dependiente de Dios, va a correr un riesgo. Si no se hace dependiente de Dios, usted va a querer volver al mundo, va a querer volver a Egipto. En el desierto tenemos dos opciones: o seguimos a Dios o nos volvemos al mundo. Pero hay una tercera opción de la que yo le voy a hablar más adelante. La tercera opción es morir en el desierto, morir en el proceso sin ser transformado. Dice que hubo una generación que tuvo que morir en el desierto porque no quisieron cambiar, porque no quisieron ser transformados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra de las cosas que pasa en el desierto, esto es poderoso, escuchen, porque en el desierto donde no hay nada, se glorifica el Señor. Es en el desierto que comemos del maná. En el desierto el pueblo de Dios conoció la provisión celestial de Dios. Conoció el maná que descendió del cielo. En el desierto el pueblo de Israel bebió el agua de la peña que es Cristo. Su palabra dice que el Señor dijo: yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Y el Señor nos invita a nosotros que comamos de Él, que nos alimentemos de Él, que disfrutemos de su presencia, que disfrutemos de todas las cosas que el Señor quiere para nosotros. El Señor dijo que aquel que tiene sed vaya a Él y beba, y aquel que bebe de las aguas del Espíritu que el Señor quiere para darle, nunca más tendrá sed. ¿Sabe qué? En el desierto es donde nosotros podemos, si nos hacemos dependientes de Dios, podemos comer de Cristo, podemos alimentarnos de Cristo, podemos alimentarnos de ese maná, podemos beber de las aguas de su Espíritu. Cuando dicen gloria a Dios. En el desierto ellos conocieron también la protección de Dios, vieron los prodigios, los milagros del Señor. Dice que continuamente durante todos los años que ellos estuvieron en el desierto, el Señor estaba con ellos, y el Señor era columna de nube y columna de fuego. De día columna de nube y de noche columna de fuego, como cuando cantamos ese coro, ¿no es cierto? Que dice que cuando Faraón dejó ir al pueblo, ¿no
es cierto? ¿Qué pasaba en el desierto? Jehová iba con ellos, iba delante de ellos, y dice que el Señor era columna de nube y columna de fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Obviamente, como les dije recién, si nosotros no nos hacemos dependientes de Dios, si usted es jovencita, jovencito, niño, niña, hermano, usted no se hace dependiente de Dios, obviamente que el proceso es doloroso. El proceso de cambio, el proceso de transformación, el proceso donde Dios tiene que cambiar y romper las durezas y transformarnos puede ser muy doloroso. Y muchos no lo soportan. Muchos dicen amar a Dios de la boca para afuera, pero cuando han venido el proceso, como no se han alimentado, como no se hicieron dependientes de Dios, terminaron extraviados, terminaron nuevamente en el mundo, se han perdido nuevamente en el mundo. Yo no sé qué es lo que usted quiere. Si usted realmente quiere que Dios en ese desierto lo transforme, diga conmigo, quiero ser dependiente de Dios. Otra de las cosas, como yo le dije, que puede pasar, que si nosotros no nos hacemos dependientes de Dios, nosotros no podemos volver al mundo. Y yo he visto a muchos que se han vuelto en el mundo. Inclusive yo en mi testimonio personal, estando en el camino del Señor, terminé en el mundo. Y ¿sabe qué? El mundo al principio puede ser fantástico. El mundo al principio puede ser todo color de rosas. En el mundo al principio podemos vivir libremente, en apariencia, lo que nosotros queramos vivir. Pero no pasará mucho tiempo hasta que Satanás vuelva a ejercer todo su dominio en nosotros, si nosotros nos volvemos al mundo y nos apartamos de Dios. No pasará mucho tiempo donde volverá la enfermedad, no pasará mucho tiempo donde volverá la amargura, no pasará mucho tiempo donde volverá la tristeza, las pérdidas, la miseria. No va a pasar mucho tiempo. La iglesia tiene que entender que lejos de Dios nada podemos hacer. Cuando dejamos el desierto y nos volvemos para Egipto, van a llegar las pérdidas, va a llegar la esclavitud, va a llegar el dolor, va a llegar el sufrimiento, va a llegar la amargura. Al principio puede ser que esté todo bien, al principio puede ser que no te falte nada, al principio puedes pensar que hasta wow, dejé la iglesia, me fui al mundo y hasta me salió más trabajo, soy más prosperado, mirá todo lo que puedo tener y mirá todo lo que puedo alcanzar. Mentira del diablo, porque a través de eso Satanás te ata cada vez más al mundo. Otra de las cosas es que mientras nosotros permanezcamos en el desierto, vamos a poder comer del maná y beber de las aguas que brotan de la peña. Mientras nosotros, esto que representa, mientras nosotros aceptemos el proceso de Dios en nuestras vidas, mientras nosotros le permitamos a Dios trabajar en nuestras vidas, aunque nos duela, aunque nos cueste, mientras nosotros le dejemos a Dios obrar, entonces ¿sabe qué va a pasar? Vamos a poder seguir disfrutando de Cristo. Así como el pueblo de Israel, mientras estuvo en la transición, en el proceso, pudieron comer y alimentarse del maná, pudieron comer y alimentarse, beber y alimentarse de las aguas. Así nosotros también lo vamos a poder hacer. Mientras tú y yo permanezcamos en el desierto, bajo el proceso, bajo la mano, bajo la obra del Señor en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que significa eso? Que tú estás rumbo a Canaán, tú estás rumbo hacia la promesa. Tú no te has salido del camino.
La obra que Dios está haciendo es para entregarte algo más grande. ¿Sabe lo que le prometió Dios al pueblo? Tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe qué representa Canaán? Canaán representa a Cristo Jesús. Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel. ¿Sabe qué pasó? Cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, se acabó el maná, se acabó las aguas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un nuevo tiempo. Llegaron a la tierra prometida, donde podían disfrutar de las riquezas de la tierra. El proceso del desierto es un proceso donde necesitamos ser transformados, donde necesitamos ser limpiados. Dios tiene que limpiarnos del mundo, Dios tiene que limpiarnos de lo que nos contamina, Dios tiene que transformar nuestro carácter. El viejo hombre se tiene que morir. ¿Para qué? Para que puedas entrar en la nueva etapa, en la tierra de Canaán, donde te puedas encontrar con Cristo y puedas disfrutar de las riquezas que Cristo tiene para darte, que son riquezas mayores, donde tú te puedas encontrar con Él. Cuando dice gloria a Dios, alabe al Señor. ¿Cuántos quieren entrar a Canaán? Hay un requisito: tienes que ser transformado. Si no eres transformado, no podrás entrar a Canaán. No podrás entrar a disfrutar todo lo que Dios tiene para darte. Nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios tenemos que vivir en completa dependencia, en una comunión íntima, en una consagración profunda con el Señor. Amén. Nosotros no tenemos que tener nada con el mundo y no tenemos que permitir que el mundo nos distraiga. Nosotros, mientras estemos en el desierto, necesitamos hacer una oración. ¿Sabe qué oración necesita hacer la iglesia? Decirle: Señor, yo sé que estoy en el proceso. Hay cosas que me cuestan, hay cosas que me cuestan dejar, hay cosas que me duelen, hay cosas que no puedo cambiar, Señor, pero yo quiero ser transformado. Me humillo ante ti. Yo no quiero tener nada que ver con Egipto, yo no quiero tener nada que ver con el mundo, yo no quiero tener nada que ver con cosas que me contaminen, que me roben tu presencia, que roben en mí tu obrar, tu transformar. Señor amado, me rindo ante ti. Esa es la oración que tiene que tener la iglesia. Decirle al Señor y agradecerle al Señor la libertad que Cristo ha puesto en su vida y en mi vida. Agradecerle a Cristo que Él ha pagado un alto precio para que usted y yo hoy seamos salvos. Pero hay una parte de nosotros. Hay una parte que ama, hay una parte que hace el Señor y hay otra parte que va a depender de nosotros. Y que si realmente le amamos al Señor, entonces aceptaremos todo lo que proviene de Él. Aceptaremos la reprensión, aceptaremos el proceso, aceptaremos el trato de Dios, aceptaremos las tormentas, aceptaremos las pruebas sin quejarnos. No como el pueblo de Israel. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el proceso, en el desierto, dice que irritaron a Dios. ¿Sabe por qué lo irritaron? Porque no querían cambiar. Habían visto que Dios desoló Egipto. Egipto había quedado destruida por la mano de Dios. Ellos salieron enriquecidos y salieron por la puerta ancha de Egipto, enriquecidos porque el pueblo de Egipto les decía por favor que se fueran y les daban las riquezas que ellos tenían, pero váyanse. El pueblo de Dios había visto las maravillas de Dios. El pueblo de Dios, como cantábamos hoy, que cuando Dios echó a la mar los carros del faraón, ellos habían visto cómo el Señor
abrió el mar. Yo me pregunto, ¿qué haría usted si el Señor delante de sus ojos abre el mar y ustedes pueden pasar por el medio del mar? El Señor en medio del desierto, cuando ellos no tenían que comer, hizo caer maná celestial del cielo. Aleluya. El Señor, imagínense si acá nosotros sentimos el fuego de la presencia del Señor. Imagínense ver con sus ojos naturales la columna de nube, la columna de fuego, la gloria del Señor, ver todo el poderío del Señor obrando. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Ni aún así quiso cambiar. ¿Cuánto más tiene que esperar la iglesia para cambiar? ¿Cuántas cosas más tiene que hacer el Señor por vos? ¿Cuántas cosas más tiene que hacer la mayor obra que Cristo hizo es la obra redentora en la cruz? Porque no cualquiera va a la cruz a morir por gente que es deudora, por gente que es pecadora. Y sin embargo el Señor, por amor a nosotros, se entregó en la cruz del Calvario. Para que usted y yo podamos ser salvos, podamos ser redimidos, comprados, limpios, perdonados, sanados, liberados. ¿Cuánto más? Aleluya, alabe al que vive. ¿Cuánto más Dios tiene que hacer por la iglesia para que la iglesia decida cambiar? ¿Cuánto más tiene que hacer el Señor por ti para que decidas someterte al trato y a la transformación de Dios? Para entender que nada mundano puede tener contacto con lo celestial. ¿Y sabe qué pasó? Aparentemente, y digo aparentemente, porque llegó el momento en que ellos atravesaron el desierto, y como les decía, aparentemente, porque durante ese desierto siempre tenían una queja que irritaba a Dios, siempre se rebelaban contra Dios, siempre se quejaban, y ¿saben qué? Había un deseo en el corazón de ellos. Siempre que se quejaban, deseaban volver a Egipto, deseaban volver al mundo. Y así andan muchos. Quieren entrar a la tierra, quieren recibir las bendiciones de Dios, quieren recibir del Espíritu Santo, pero no quieren sacrificio, no quieren transformación, no quieren dejar las cosas que Dios les pide. Le dicen, Señor, yo te amo, pero con un ojo están mirando todo lo que dejaron en el mundo, están deseando y dicen, Señor, yo te amo, y en el pensamiento y con los ojos dice, pero cómo me gustaría poder volver a aquello. Entonces no dejaste el mundo, lo dejaste provisoriamente, lo dejaste temporalmente, pero en tu corazón el mundo sigue estando, porque lo sigues añorando, lo sigues anhelando, sigues deseando la fiesta, sigues deseando la borrachera, sigues deseando los vicios, sigues deseando los novios mundanos, sigues deseando las riquezas del mundo, sigues deseando todo lo que está en el mundo. Hubo un pueblo de Israel que aparentemente iba a tomar la tierra prometida. Llegaron a las fronteras de Canaán y mandaron espías a esa tierra. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron los espías de la tierra de Israel, dos dijeron, es una tierra maravillosa. La tierra de Canaán es verdaderamente maravillosa, es única, es fructífera. Ahí fluye la leche, fluye la miel, hay comida para abastecerse, hay comida para disfrutar. Pero 10 no miraron la promesa de Dios. 10 de ellos miraron la oposición. 10 de ellos miraron
los pueblos que habitaban la tierra de Canaán y que eran pueblos numerosos y fuertes. ¿Y sabe qué pasó? Tuvieron miedo. Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto y ellos todavía tenían miedo. No le creyeron a Dios. Y como no le creyeron, empezaron a murmurar contra Dios. Y empezaron a decirle a Moisés y a Aarón: para esto nos trajiste, para que muramos acá, para que muramos en este desierto, para esto nos hubieras dejado en Egipto, nos hubieras dejado allá, que allá por lo menos íbamos a vivir, íbamos a tener algo para comer. Amén. ¿Sabe qué mostró esto? Esta conducta de ellos mostró que aún no estaban preparados. Que el tiempo que habían pasado en el desierto no los había transformado. Que el tiempo que habían pasado en el desierto, ellos no quisieron cambiar. Ellos no quisieron dejar la idolatría. Ellos no quisieron dejar la murmuración, la queja, la blasfemia. Ellos no quisieron dejarla. Y entonces, cuando llegó el momento de tomar la tierra, como yo le dije, nada mundano va a poder tener contacto con lo celestial. ¿Sabe qué hizo Dios? De vuelta al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Mientras tú no te dejes procesar por el Señor, mientras tú no le permitas a Dios transformarte y cambiarte, el Señor te va a mantener en el desierto. El Señor te va a seguir procesando en el desierto. El Señor va a estar contigo, pero vas a estar ahí procesando el carácter, procesando tu viejo hombre, tratando de hacerlo morir, pero sin tener resultado, porque es necesario que nosotros nos hagamos totalmente dependientes de Dios y aceptemos todo lo que viene de parte de Dios. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Dice que ellos querían habitar y recibir la tierra, pero ellos no querían sacrificios ni cambios. No querían pelear contra los moradores de la tierra. ¿Cómo? Dios me dijo que me iba a dar esto y no me lo da. Al final Dios es un mentiroso. Y así muchos están. Tantas cosas te ha prometido Dios, te ha profetizado Dios. Pero la profecía de Dios en nuestra vida se cumple si nosotros trabajamos para que esa profecía se cumpla. Si Dios dice que Él va a hacer cosas grandes en tu familia, pero tú sigues siendo el mismo hombre de antes cuando perdiste tu familia, o el mismo hombre que llevó a la destrucción de tu familia, entonces ¿cómo Dios te va a entregar tu familia? Eso es un ejemplo. Si Dios dijo que va a hacer de ti un gran predicador, una gran predicadora, pero tú no dejas la pereza, te encanta dormir hasta tarde, no entras en ayuno y oración, no entras en una búsqueda, no entras en un cambio, y entonces ¿cómo Dios puede darte si tú no quieres un sacrificio para recibir las promesas del Señor? El pueblo de Israel llegó, vio que había gigantes, que había un pueblo numeroso, que había un pueblo fuerte, y aunque la tierra era bendita, de gran bendición, ellos no quisieron. Así andan muchos. Cristo es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Cristo es lo más grande, lo más sublime, y aún así no están dispuestos a hacer sacrificio.
siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos sin ser transformados. Y pasan los años, y pasan los años. ¿Y por qué no crezco? ¿Y por qué no avanzo? ¿Y por qué estoy estancado? ¿Y por qué el pastor no me pone a servir? ¿Por qué la pastora no me pone a servir? Resulta ser que después tiene la culpa el pastor y la pastora de la falta de cambio, de la falta de búsqueda. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Israel? Iban y le decían de todo a Moisés y a Aarón. Y les echaban la culpa a ellos de por qué les sacaban, por qué los habían sacado de Egipto. Y sin embargo el problema no era Moisés ni Aarón, todo lo contrario, porque Moisés y Aarón querían que el pueblo recibiera lo que Dios tenía para darle. Los pastores queremos que el pueblo sea transformado. Los pastores estamos acá para llevarlo, para direccionarlo, para que usted pueda ser transformado, para que usted pueda desarrollar en su vida la persona de Cristo, la mente de Cristo, para que usted pueda crecer a la estatura y a la condición de Cristo, para que Cristo se glorifique en su vida. No estamos para que usted quiera volver al mundo, no estamos para dañarlo, estamos para ayudarlo, estamos para hacer la obra que Dios nos llamó a hacer con la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros tenemos que hacer la obra, muchas veces somos duros. Y cuando somos duros, molesta, enoja, duele. Y entonces cuando molesta, enoja y duele, en vez de abrir el corazón a la corrección, abren el corazón al enojo, a la queja y a la murmuración. ¿Y sabe qué pasa? Cuando abrimos el corazón a la queja, a la murmuración, perdemos la presencia de Dios. Perdemos el obrar de Dios en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que abramos Apocalipsis. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3. Hay un mensaje de Dios. Hay un mensaje de Dios para la iglesia que está en la Odisea. Y entonces, en el versículo 15 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículos 19 y 20 dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Muchas veces se ha escuchado acerca de este mensaje. El Señor está a la puerta y llama. Pero está sacado de contexto. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje es a una iglesia del Señor. Y el Señor no debería haber quedado afuera de la iglesia. El Señor nunca se tendría que haber ido de la iglesia. Pero ellos perdieron la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estaban contaminados. De boca querían del Señor, pero con el corazón
querían otras cosas. No amaban al Señor con el corazón y con todo su ser. Este pueblo de labio me honra, dijo el Señor, pero sus corazones están lejos de mí. El Señor necesita una iglesia ferviente, una iglesia santa y consagrada. Cantábamos que nosotros somos la novia y que Él le ha concedido a esa novia vestirse de vestiduras blancas, de lino fino y resplandeciente. Son las obras de los santos. Es una vida consagrada, sin mancha, totalmente apartada, pero la iglesia no lo entiende. Y a medida que la iglesia no puede dejar lo mundano, no puede dejar lo que contamina, no puede dejar la inmundicia, lo que ensucia tu vida espiritual, ¿sabe lo que va pasando? Vas perdiendo la presencia del Señor. Hasta tal punto que tú, sin darte cuenta, perdiste totalmente la presencia del Señor. Pero tú piensas o puedes pensar que estás bien, pero no estás bien. Has perdido la presencia del Señor. Y luego en el verso 19 dice: yo reprendo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no quieres dejar la tibieza espiritual, si no quieres volverte a Dios de todo tu corazón, por más que el Señor golpee la puerta, Él no podrá, y tú quieras abrir la puerta, Él no podrá entrar a cenar contigo. Él no podrá de vuelta entrar a esa casa porque esa casa está contaminada. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Dios nos está diciendo a nosotros que Él no tiene nada que ver con el mundo, que si nosotros no nos apartamos, Dios viene pronto, y si nosotros no nos apartamos, no nos consagramos, no solamente que está en riesgo la presencia de Dios, perder la presencia de Dios en nuestra vida, sino que también está en riesgo el que podamos recibir del Señor el vivir en la nueva Jerusalén. Y yo te pregunto, ¿tú te quieres quedar? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. No sabe las tremendas cosas que van a pasar en la gran tribulación. Usted no tiene ni idea de las tremendas cosas que pasarán en la gran tribulación. Y si ahora, teniendo el Espíritu Santo, usted no puede ser cambiado y transformado, imagínese en aquel entonces. Los que se queden, de la única manera que podrán ser salvos es ser fieles al nombre del Señor y no aceptar la marca de la bestia. Y vendrán torturas sin nombre. Y lo único que te va a poder salvar si te quedas en la gran tribulación es que no niegues el nombre de Cristo y que mueras siendo fiel al Señor. Pero imagínense que en aquel entonces ya no estará el Espíritu Santo, porque cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo sería junto con la iglesia. Y si ahora, teniendo el Espíritu Santo, no puedes cambiar, si ahora, teniendo el Espíritu Santo, no te puedes consagrar, ¿cómo será en aquel tiempo? ¿Aceptarás morir por Cristo en aquel tiempo? ¿Aceptarás ser torturado? ¿Aceptarás ser mutilado? ¿Aceptarás torturas sin nombre hasta que puedas morir? Será preferible la muerte antes que las torturas. Pero será la única manera que pueda ser salva aquella persona que se quede. ¿Y qué estamos esperando, iglesia?
El Señor le dijo, arrepiéntete, y entonces yo podré volver a entrar, y me quedaré contigo y cenaré contigo. La iglesia no tiene que perder la presencia del Señor. La tibieza hace que pierdas la presencia del Señor. Lo que te contamina, lo que viene para contaminarte, hace que pierdas la presencia del Señor. El Señor le dijo a la iglesia, arrepiéntete, y entonces podremos volver a cenar juntos. Arrepiéntete, y entonces vas a poder volver a tener mi presencia en tu casa. Yo entraré nuevamente. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea. Volviendo, el Señor le dice a Israel, se enojó con Israel, se cansó de Israel y le dijo, vuélvanse al desierto. Mañana mismo se vuelven al desierto. Vuélvanse al proceso. Y toda esta generación que se rebeló contra mí, toda esta generación que se levantó contra mí, aún viendo mis maravillas, aún viendo mi mano poderosa, aún viendo todo lo que yo he hecho por ellos, toda esta generación morirá en el desierto, sin poder recibir la tierra prometida. Quiero invitarte a que vayamos a Números 14. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Número 14, capítulo 14, versículo 25, dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Volveos mañana y salid al desierto, le dijo el Señor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Pero 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Mientras no haya cambios, el Señor nos tendrá en el desierto. Querrás salir del desierto, pero una y otra vez el Señor te volverá a mandar al desierto para ser tratado, para ser moldeado, para ser formado. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar en el desierto? Va a depender de ti. Va a depender de ti. Hay muchos que han conocido al Señor hace cuántos años atrás y todavía están en el desierto. Palabras poderosas, como digo yo. El que no haya recibido una palabra poderosa de parte del Señor, creo que no está aquí. Porque todos los que están aquí han recibido palabra de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y cuándo va a llegar eso? Depende de ti. Depende de ti, iglesia. Pasaron muchos años. Se volvieron al desierto y tuvieron que pasar muchos años para que toda esa generación depravada que murmuró contra Dios muriera. Para que esos que no querían cambiar murieran. Y aquellos que habían nacido en el desierto, porque muchos de ellos jóvenes nacieron en el desierto. Y en el desierto ya conocieron el poder de Dios.
Nacieron en el desierto y entonces ya no tenían una mente de esclavo. Ya no tenían una mente de Egipto porque habían nacido en el desierto. Nacieron y conocieron ya la provisión de Dios. Nacieron y conocieron el maná, conocieron el agua de la peña, conocieron las codornices que el Señor les daba. Conocieron la nube y el fuego. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Nacieron con una nueva mentalidad. Ese pueblo fue el pueblo que entró. ¡Qué triste! Porque Dios quería que el otro pueblo sea transformado. Dios quería que el pueblo que salió de Egipto recibiera esa bendición. Pero el poder que Egipto había tenido en ellos fue más grande que el deseo de querer cambiar. No que fue más grande que Dios, el deseo de querer cambiar. Estaban tan atados a Egipto que no lo querían soltar. Aunque Dios le mostró maravillas, no lo querían soltar. Iglesia, es tiempo que sueltes Egipto. Es tiempo que sueltes el mundo. Es tiempo. Y entonces dice que pasaron todos esos años y murió toda esa generación y entonces Jehová vuelve a hablarle a Moisés. Quiero invitarte, ya estoy terminando, que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio. Aleluya. Santo es el Señor. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 2 al 5. Y dice así: y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Versículo 4. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. ¿Qué le dijo el Señor? Guardaos mucho. Versículo 5. No os metáis con ellos. ¿Qué le dijo el Señor? No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Cuando dicen gloria a Dios. Dios le da una orden a Moisés y le dice: guardaos mucho, no os metáis con ellos. ¿Saben quién es Esaú? Esaú es el hermano de Israel. Y hemos visto que el pastor Pablo ha enseñado que Esaú es Edom. Cuando dicen gloria a Dios. Esaú es Edom. Y Edom o Esaú representa el viejo hombre. ¿Qué representa Esaú? El viejo hombre o la vieja mujer. ¿Quién era Esaú? Esaú fue el hermano mellizo de Jacob. Ellos compartieron el mismo vientre y compartieron la misma sangre. Por eso el Señor le dice: tu hermano, tus hermanos, los de Esaú. Pero ¿sabe qué? Uno es totalmente opuesto al otro. Aunque compartieron la sangre, aunque compartieron el mismo vientre, aunque tenían los mismos padres,
Uno representa al viejo hombre y el otro representa al hombre según Dios, a la mujer según Dios. Y no tienen nada que ver. Y entonces Dios le da una advertencia, le dice, mira, ya es tiempo. Todos los viejos se murieron. Ahora está esta nueva generación con una nueva mentalidad, que han conocido mi nombre, que han conocido mi poder. Y entonces a esto yo le voy a entregar la tierra. Es tiempo de que te pongas en marcha. Es tiempo de que salgas del desierto para entrar en un nuevo tiempo, para entrar en la nueva tierra, para entrar a poseer y a disfrutar de la promesa que yo tenía contigo. Pero Dios le dice, atenti, cuidado, tened cuidado. Guardaos mucho, y no tengan nada que ver con ellos, ni te metáis con ellos. Cuando dicen gloria a Dios. Ahora vamos de vuelta a Números, que es donde comenzó esta palabra. Números 20, 14. Vemos aquí que en Deuteronomio vimos que Dios le habla a Moisés y le dijo, tengan cuidado con Esaú, tengan cuidado con Edom. No se me palabra que dice que Moisés envió embajadores al rey de Edom desde Car diciendo, así dice Israel tu hermano. Y entonces vemos a un Moisés que envía embajadores y que intenta razonar con Edom. Le dice, déjanos pasar por tu tierra, porque pasar por Edom era más corto, por la tierra de Seir rumbo a Canaán, era más corto atravesar por la tierra de Edom. Y entonces vemos a un Moisés que quiere razonar, negociar con Edom. Y le dice, déjanos pasar. Y Edom le dice, no pasarás. Y luego le dice, mira, iremos solamente por el camino real. No nos vamos a desviar ni a un lado ni al otro. Y si tocaremos algo de tu tierra, te lo pagaremos. Y entonces Edom le dijo, no pasará. ¿Y con qué se levantó? Dice que Edom se levantó con un fuerte ejército armado para matar a Israel, para destruir a Israel. Aquí vemos claramente que este Edom se levanta para truncar el camino de Dios, el camino del pueblo, el camino de los hijos de Dios. Aquí vemos que este Edom se levanta para no dejar avanzar al pueblo hacia la tierra de Canaán, hacia la promesa, y para traer guerra y para traer muerte. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que tener cuidado con el viejo hombre, que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, que nosotros no podemos razonar con el viejo hombre. Usted y yo no podemos razonar con el viejo hombre. ¿Sabe por qué? Porque donde usted quiera razonar con el viejo hombre, donde usted quiera darle lugar al viejo hombre, el viejo hombre se va a levantar. ¿Sabe para qué? Para matar todo lo de Dios en su vida, para matar el obrar de Dios en su vida, para matar la promesa de Dios en su vida. Cuando usted deja que el viejo hombre gobierne en su vida, todo lo que Dios estuvo haciendo en usted colapsa, se muere, se destruye. Con Edom no se puede razonar. Con el viejo hombre no se puede razonar.
Pero muchos, así como hay muchos que estando en el desierto y en el proceso, todavía tienen el corazón anhelando lo que dejaron del mundo. Hay muchos que aunque el viejo hombre conviva en este mismo cuerpo, el viejo hombre y la vieja mujer y la vieja mujer y la nueva mujer de Dios conviven en el mismo cuerpo. El viejo hombre y el nuevo hombre, según Dios, conviven en el mismo cuerpo, pero no tienen nada que ver. Dios al viejo hombre le dio un territorio, pero le dijo: no te quedes ahí, porque la tierra que yo le di a Edom es de Edom, es la tierra de Seir, y ni una palma de una mano te voy a dar a ti de esa tierra, porque para ti tengo una tierra prometida, le dijo Dios. Aunque el viejo hombre y la vieja mujer, vuelvo a lo mismo, me vuelvo a tener el mismo error. Aunque el viejo hombre y el hombre de Dios convivan, no tienen nada que ver. Aunque tu ser conviva, el viejo hombre y el hombre de Dios, hay una palabra que Dios nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento. Esta palabra está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Edom representa al viejo hombre. Al viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Por eso no puedes razonar con Edom. No puedes razonar con el viejo hombre. Y en Israel representa el hombre espiritual. El hombre que es nacido según Dios. Efesios 4, capítulo 4, verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad. Así como Dios le dice a Moisés: tengan cuidado, guárdense de Edom, no tengan nada que ver con ellos. Dios a nosotros nos dice lo mismo: despójense del viejo hombre, no tengan nada que ver con el viejo hombre, no intenten razonar con el viejo hombre, no intenten convivir con el viejo hombre. Aunque estemos en el mismo cuerpo, Dios nos dice que todos los días debemos hacer morir hasta este viejo hombre para no tener nada que ver con este viejo hombre. Pero hay muchos que no solamente conviven con el viejo hombre, sino que hasta le hacen mimitos al viejo hombre. Quédate, viejo hombre, a comer un ratito más conmigo. Quédate, viejo hombre, a tomar unos mates conmigo. Quédate, vieja mujer, quédate, vieja María, ahí conmigo un ratito más. Un ratito más. Total, estamos en casa, a puerta cerrada, nadie nos ve. Gritemos un poco. Enojémonos un poco, vieja María, dale. Peguemos un par de gritos, digamos algunas palabras desagradables. Peleemos, vieja María, un poco con el pastor Lucas, peleemos. Insultemos un poco a nuestros hijos, vieja María, dale. Total, después voy a la iglesia, pero en la iglesia soy la nueva mujer, según Dios. Pero quédate, en casa quédate a comer. En casa quédate un ratito más.
O mirá, ahora nadie nos ve. Vamos a mirar cosas que no tenemos que mirar. Vamos a escuchar cosas que no tenemos que escuchar. Vení, vieja María, chusmeemos un poco de la vecina. Chusmeemos un poco de la hermana Carolina. Chusmeemos un poco de la hermana Nair. Chusmeemos un poco. Vení, murmuremos un poco. Qué tremendo. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos nada que ver. Moisés intentó razonar, pero cuando se dio cuenta que las palabras de Dios fueron verdad, cuando se dio cuenta que Dios le dijo, no tenga nada que ver, y que Odón se levantó para truncar el camino, para traer muerte, se levantó con espada, con ejército, decidió tomar otro camino y apartarse de Edom, apartarse de esa tierra. Entonces, tenemos aquí una generación que murió en el desierto, porque no se dejó transformar. Y vemos una generación que sí pudo entrar. Una generación nueva, con una mente no de esclavo, no de mundo, sino con una mente de Dios. Una generación que se apartó de Edom. Y que cuando llegaron a Canaán, poseyeron la tierra. ¿Qué quiero decirte con esto? Este mensaje yo lo titulé Egipto, el desierto y Edom. El mundo, lo mundano, y el viejo hombre no tiene nada que ver con Cristo, iglesia. El mundo, Egipto, Edom, el viejo hombre, no tiene nada que ver con Cristo. El mundo, ¿sabe lo que hace? El mundo te contamina. ¿Y sabe qué hace el mundo? Te hace perder la presencia de Dios. Te hace perder no solamente la presencia, sino el fluir de Dios. El mundo a muchos los ha sacado del desierto, en lugar de proceso, en lugar de transformación. Y le ha hecho perder a muchos la promesa de Dios para sus vidas. Prefirieron volverse al mundo a sacrificarse, presentarse ante Dios como sacrificio vivo, como sacrificio santo, como sacrificio agradable a Dios. Y como eso le parecía muy duro, decidieron volverse a Egipto, decidieron volverse a Egipto, al mundo. ¿Y sabe lo que hace el viejo hombre? El viejo hombre solo quiere reinar él. No quiere que reine Dios. El viejo hombre no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. El yo no está dispuesto a dejar de ser yo para que sea Cristo. Entonces, el viejo hombre no te deja avanzar. Y el viejo hombre viene a matar la obra de Dios en ti. Yo quiero que cierres tus ojos un minuto y que medites
que podamos meditar en esta palabra.